Bueno, muchas gracias Alejandro, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar esta tarde de hoy con la presentación de lo que es el identificador o el perfil de autor de ORCID. Es, como dice Alejandro, la iniciativa más que tenemos en forma conjunta, la Secretaría de Investigación y Biblioteca, para brindar una serie de herramientas que a los investigadores les van a servir a la hora de publicar, de hacer visible la producción científica y los artículos que generalmente luego son incorporados a distintas bases de datos y sistemas de evaluación. Así que, bueno, para mí es un placer poder compartir con ustedes en esta ocasión el contenido relativo al código ORCID. Así que, bueno, vamos a dar comienzo, ya hay 40 personas incorporadas. A medida que se van uniendo, vamos a ir avanzando con la presentación. Voy a compartir el archivo, un segundito. Mientras tanto, confirmarles que se está grabando la sesión de esta tarde, este webinar, y por supuesto estará seguramente a disposición del resto también para quienes hayan manifestado alguna inquietud o algún interés en participar, ¿no? Sí, después de la exposición voy a dejar abierto a algunas preguntas y la grabación va a ser subida al canal de YouTube de la universidad, así que después junto con el certificado van a recibir el enlace a la grabación. Bueno, vamos a hablar entonces sobre qué implica el ORCID para los investigadores. Hablar de ORCID implica primero conocer qué es un identificador, para qué sirve y cómo lo utilizamos a estos identificadores en la producción científica. En primer lugar, digamos, la definición básica, clásica y elemental, digamos, de un identificador es que es un código de caracteres, una cadena de caracteres que identifica unívocamente a un objeto, a un documento, a una persona o a una institución, ¿sí? La característica es identificar unívocamente. Luego podemos utilizarlo en distintos contextos. De allí que podemos hablar de identificadores bibliográficos, identificadores de instituciones, de personas, también de lugares o direcciones. Muchos identificadores ustedes quizás ya los conocen, ¿sí? Que los han utilizado, han citado quizás con algunos de estos códigos. El principal identificador, digamos, que surgió en el mundo bibliográfico fue el código ISBN, que es el Código Internacional para libros, para obras monográficas, el ISSN, el Código Internacional para Publicaciones Periódicas, el famoso DOI, que es un identificador bibliográfico para todo tipo de documento digital, quizás un poco menos conocido, pero no menos importante. ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿Sí? ahora sí, Sandra. Se había silenciado, no sé qué pasó que se silenció, perdón. Les decía, el código ISAN, que es un código muy similar al ISBN, pero que se utiliza fundamentalmente para obras audiovisuales. También tenemos, por ejemplo, otro tipo de códigos que quizás son un poquito menos conocidos, que es el ISRC, que se utiliza para grabaciones de sonido y videograbaciones de música. El ISMN, que es el Código Internacional para Obras Musicales, especialmente para partituras, y un código nuevo que es el ISWC, que también es para obras musicales. Son distintos códigos, todos hacen referencia al mundo bibliográfico y, bueno, quizás algunos sean más conocidos, otros no, algunos más aplicados, pero son formas de identificar unívocamente a distintos contenidos
de documentos. Hablar de identificadores, también tenemos que mencionar los identificadores institucionales. Hay en el mundo académico y científico distintos identificadores. El ISNI es uno de ellos, que en este caso no solo se utiliza para instituciones, sino para personas. El ISNI lo pueden encontrar para los dos tipos de autorías, digamos, o dos tipos de formas, institucionales y personales. El código ROR, que es un código unívoco, especialmente para organizaciones de investigación, ¿sí?, a nivel mundial. El código de GRID, que también es un código que identifica grupos de investigación con sus instituciones o sus filiaciones institucionales. Y el código RINGUL, que también tiene el mismo objetivo. Estos códigos quizás simplemente los nombro ahora para dar un poco un contexto de lo que son los identificadores, pero son códigos que los van a empezar a ver cuando piden financiamiento para algún proyecto, cuando publican, cuando son admitidos en algún tipo de institución. Son códigos que cada vez son más visibles e identifican unívocamente. Tenemos un código también de Crossref, si ustedes conocen Crossref. Por favor, les voy a pedir si pueden silenciar los micrófonos, así no se hace interferencia. Gracias. Crossref, que es una agencia internacional, en este caso es la que asigna el código DOI a los documentos, tiene también un código por organismos de financiación. Así que quiero compartirles brevemente un videíto que voy a compartir sonido, vamos a ver si lo podemos ver, un segundo, para que ustedes vean la importancia de estos códigos. Ay, perdón, menos mal que me avisaron, perdón, ya volvemos, perdón, tengo que dejar de compartir y compartir, perdón. Ahí vamos, ahí vamos. Esto es en vivo, por eso puede pasar estas cosas, Andrés. Está bien. No, lo que pasa es que voy a compartir la pantalla en lugar de la ventana. Entonces, de esa manera. ¿Ahora están viendo? Ahora parece que sí, ¿eh? No. Vamos de nuevo, entonces. No me des bolsa que tengo. Esperen un segundito que se me activó el inglés y quería el español. Recién lo estábamos viendo en español. Esperen un minutito. Vamos a activarlo de nuevo. Nice, tut. Ay, No, perdón, que no sé qué me pasa. Un segundito. Perdón.
Bien. Entonces, como les decía, la importancia de estos identificadores, aparte de identificar, valga la redundancia, unívocamente, en este caso en el video vemos la forma de identificar agencias de financiamiento, permite a través de un identificador único conectar agencias de financiamiento, autores con sus identificadores unívocos y documentos con sus identificadores unívocos. Es decir, la importancia de estos identificadores es también la interconexión que existe entre ellos. Hay un identificador muy nuevo que también van a empezar a conocer en las distintas actividades, que se llama el identificador RAID. Actualmente está desarrollado o está siendo desarrollado como una norma ISO a nivel internacional. Esto todavía no está en uso, pero es muy posible que sea un identificador también de la actividad de investigación del proyecto en sí, que comience a ser conectado junto con los otros que ya mencionamos. Cuando hablamos de identificadores de personas, podemos nombrar una gran cantidad de identificadores. Voy a hacer solamente mención a los más importantes y nos vamos a detener, obviamente, en el ORCID, que es el tema que vamos a tratar hoy. ISNI, que ya se los nombré, permite identificar autores e instituciones. El ORCID, obviamente por sus siglas Open Research Contributor Identifier. Research ID, que es un identificador único de la empresa Clarivate, que es la que genera el primer factor de impacto con sus productos Web of Science. El identificador de la base de datos de Scopus, que también tiene una manera unívoca de identificar todos los autores cuyas revistas están incluidas en Scopus. Y a nivel España tenemos el identificador IRALIS. Este identificador, seguramente si alguno de ustedes publicó en alguna revista española, les han exigido para poder publicar de que se generen el código IRALIS. Todos estos identificadores tienen básicamente la misma misión, que es identificar unívocamente a los autores. Entonces, son unívocos, como ya dijimos, accionables, son identificadores que están conectados a la web, es decir, que son enlazables, son persistentes, este identificador no cambia nunca, se le asigna de por vida a una persona, y son interoperables, como lo veíamos recién en el video de Crossref, que permite conectar personas, instituciones y documentos. ¿Cuáles son los problemas que tenemos a la hora de identificar personas? ¿Y por qué en base a eso surge el ORCID como una solución a estos problemas? El gran problema o los grandes problemas son la falta de normalización. Muchas veces las personas cambian la firma a lo largo de su carrera. A veces puede que firmen con 2 apellidos, en otros documentos firman con un apellido, o con los 2 nombres o con un nombre. O en el caso de las mujeres, a veces firman con el apellido de casadas, a veces solo con el apellido, digamos, de solteras. Entonces, hay formas, digamos, de firmas que no permanecen estables en el tiempo, y eso dificulta a la hora de identificar a la persona. El tema de la homonimia, el tema de nombres similares, ¿sí? Hay muchos autores que tienen muchas veces prácticamente el mismo nombre, a veces solo difieren en un segundo nombre, pero hay muchos nombres similares que confunden en la web, e inclusive en muchas bases de datos donde no se coloca el nombre completo, sino que se ponen solo las iniciales, y bueno, muchas veces no sabemos, no podemos identificar unívocamente a ese autor. Las variantes de los nombres, ¿sí?, cuando van cambiando en el tiempo, y las variantes de acuerdo a la grafía. Y ahora les voy a compartir un ejemplo. Por favor, nuevamente pido el micrófono.
Por favor, si podemos silenciar. Muchas gracias. Las ambigüedades, los nombres, bueno, de mujeres casadas, los doble apellidos, esto trae grandes problemas, porque los doble apellidos en las bases de datos, si no están escritos correctamente, si el doble apellido, en algunos casos se firma primer apellido guión segundo apellido, y en otros casos apellido, primer apellido, espacio, segundo apellido, muchas veces pueden ser identificados como personas diferentes, cuando en realidad es la misma. Autores que se citan en forma incorrecta y las diferentes grafías de los autores. Todos estos problemas los voy a sintetizar en un ejemplo, donde es muy difícil, por ejemplo, si tuviéramos que saber la cantidad de citas que tuvo este autor y tuviéramos que calcular el índice H, que es una manera de medir, digamos, el impacto de este autor, ¿sí? Si tuviéramos que identificarlo sería muy difícil. ¿Por qué? Porque Dostoyevsky, si bien es un autor, digamos, súper conocido, tiene un grave problema, que es las diferentes formas en que se ha escrito a través del tiempo su nombre y su apellido. Y bueno, y ahora les voy a pedir que cuenten las pantallitas que voy a ir pasando una a una. ...400 formas diferentes para identificar a una única persona. ¿Sí? Esto es obviamente un caso muy extremo, por la dificultad y lo difícil que es escribir este apellido, pero que es muy real, y que esto en realidad, ¿qué es lo que nos ocasiona? Un problema a la hora de recuperar la información de este autor. Por eso la necesidad de identificar correctamente, para recuperar correctamente las obras de este autor, para poder atribuir la correcta autoría de este autor, ¿sí? Y poder facilitar la interoperabilidad entre los sistemas. Todo esto, que es algo muy básico de los identificadores, cuando no se realiza correctamente, trae varias consecuencias, ya sea para el autor como para la institución a la cual representa. Las consecuencias para el autor es la disminución de su visibilidad. Si su mismo nombre está escrito de diferentes maneras en diferentes bases de datos, la visibilidad de ese autor se pierde. Dificulta la recuperación de la información. Quien quiere encontrar obras de ese autor y no busca bajo todas las formas posibles en que ese apellido esté escrito, seguramente va a recuperar la mitad de las publicaciones del autor. Dificulta el cálculo de citas, la cantidad de citas que recibió ese autor, porque al tener tantas posibilidades de escritura de su apellido, no hay un cálculo único. Y fundamentalmente afecta al autor el cálculo de sus métricas, justamente por no poder calcular correctamente la cantidad de citas que tiene. Las consecuencias para la institución, ¿cuáles son? Disminuye la visibilidad de la institución, porque en la medida en que se identifica correctamente al autor, se identifica correctamente a la afiliación institucional de ese autor. Por consecuencia, para la institución, le afecta a la medición de su producción científica, a la visibilidad de la producción científica, y afecta fundamentalmente a los rankings de las instituciones universitarias. ¿Sí? Al no poder identificar, no se puede medir. Y esto como consecuencia, no se puede obtener un buen ranking. Entonces, estos problemas que ocasiona la mala identificación de los autores se soluciona con una forma normalizada de firma como autor. Cada autor tiene que elegir la forma preferida y la forma que de ahora en más va a tratar de firmar todos sus documentos. Se va a solucionar con los datos correctos de la afiliación institucional, de la institución a la que pertenece.
¿sí? Y obviamente con el uso de un identificador de autor. Estos identificadores de autores nos van a permitir básicamente recoger la información fidedigna y exacta del científico, poder identificar unívocamente para que el científico, cuando se presenta alguna convocatoria de investigación, las entidades que financian puedan identificarlo. Va a servir para someterse, digamos, a distintos procesos de evaluación de su carrera, para poder asignar y justificar los recursos que recibe y fundamentalmente para poder generar indicadores bibliométricos. Bien, espérenme un segundito. Que me ha pasado una presentación, un minutito, por favor. Bien, no, estamos bien. Bien, sigo. Entonces, uno de los primeros pasos, digamos, que tiene que hacer el investigador es crear un perfil para poder identificarse unívocamente, ¿sí? Esta forma de perfiles, como dijimos, existen distintos sistemas para identificar estos autores, que Borrego, un autor que tiene muchos escritos sobre los identificadores de autores, los clasificó en 3 categorías. Las iniciativas internacionales, entre ellas BIAF, ISNI, que les mencioné, y ORCID, que vamos a ver. Iniciativas nacionales, en muchos casos hay países que tienen códigos de identificación de autores, investigadores, totalmente nacionales. Sí, sí me diste. Por ejemplo, Gracias. en el caso de Brasil tienen el sistema LATES y a partir de ese código tienen un código único a nivel nacional, ¿sí? Como muchos otros países. Y también existen códigos de identificación unívoca de empresas comerciales, como las que ya les mencioné, Research ID de la empresa Clarivate, el código de identificación de Scopus o el código del Google Citation, ¿sí? Del Google académico. Estos son algunos de los ejemplos. Bien, dada esta pequeña introducción de la importancia de los identificadores, vamos a hablar un poquito sobre qué es ORCID, ¿sí? ORCID es un código que actualmente se identifica para autores investigadores, no para otro tipo de autores, ¿sí? No van a ver, digamos, con un código ORCID a lo mejor un autor de novelas o de otro tipo de literatura. El ORCID es exclusivo para investigadores. El ORCID es un código que permite, digamos, identificar y conectar entre ellos con la agencia de Crossref, con los códigos de Crossref de agencias financiadoras y fundamentalmente con varios de los códigos de documentos o bibliográficos que mencionamos al principio. Voy a compartir, a ver, un video, permítanme si lo puedo hacer desde aquí. Si no, lo vamos a... Meet Sofia Maria Hernandez Garcia. She is an active and accomplished scholar in her field. She does research, writes and publishes, teaches, speaks at conferences, the things that most researchers and scholars do throughout their career. She has done her work at several different organizations and has been fortunate to receive grants to support her research. Sophia wants to concentrate her time and energy on her scholarship, though sometimes things get in the way. Funding organizations want to review her past work before making an award. Her institution needs her to provide a complete list of her works for her promotion review. Potential collaborators are trying to figure out if she is the Sofia Garcia they're looking for. The internet, repositories, and other resources can help answer some of these questions, but they all have the same core challenge. They attempt to link research activities and researchers based on the spelling of a person's name.
As individual as we each are, our names are actually not that unique. Even in the same field or institution, there can be others with similar or even the exact same name. And it can get even worse if you consider all of the potential variations of a name. Names can change over time, are sometimes expressed in different ways in different situations or languages. So when someone searches for Sophia, they may or may not find all, and only the things that can be attributed to her work. Today, many institutions and agencies solve this problem with paperwork. They ask Sophia to fill in forms, to list her works and include her affiliations and funding history. Some may even ask her to list her collaborators along with their past work, affiliations, and funding. What is related to Sophia's work and what is not? There has to be a better way. ORCID IDs are unique and persistent identifiers specifically for researchers, analysts, and scholars. With an ORCID ID, Sophia can clarify what activities are hers, regardless of how her name is expressed. Sophia registered for a free ID at the ORCID.org website. ORCID is a nonprofit organization that allows our users to control what data are linked to their identifier and how those data are made public, shared with a limited group, or made private. The community may access data made public by our users for no fee, and also attach it to her organization and any new public research activity she engages in, such as publishing a paper, releasing a data set, or applying for a grant. With the ID attached to her activities, it makes it easier for people, institutions, and systems to figure out which activities are Sophia's, even if her name doesn't always appear in the same way, distinguishing her from others with the same or similar name. ORCID IDs are collected and used internationally by many institutions, including publishers, repositories, professional associations, universities, funders, and research organizations. In addition to attaching her ID to new activities, Sophia can allow these organizations to read her ORCID record to get her already curated list of past activities. Best of all, if Sophia leaves her current institution, the ID travels with her, along with the list of all of her past activities. She can continue to use the same ID throughout her career, even if she changes employers, moves to another country, or starts to do work in another field. By linking the ORCID ID to her work when submitting a manuscript, applying for a grant, or registering for a meeting, Sophia ensures that the organization she works with can get the information they need with less paperwork for her. It means people will find all and only her work when they search the internet. Sophia can spend her time concentrating on what matters most, and that makes her very happy. Get your ORCID ID today. It only takes 30 seconds to register for one and is completely free. ORCID, connecting research and researchers. Bueno, creo que el video, lamentablemente... Muy buen día para todos. En esta oportunidad vamos a explicar cómo se crea un ORCID y qué es. En resumidas cuentas... Ahí está. El video sintetiza un poco, digamos, las características que tiene ORCID y cómo utilizarlo, ¿sí? Básicamente, tener un código ORCID le permite al investigador optimizar su tiempo, en lugar, como decía, de llenar tantos formularios diferentes para diferentes instituciones, cargando la misma información un montón de veces. Teniendo un perfil de ORCID, deberían las instituciones buscar la información en ORCID en lugar de tener que pedir a los investigadores el llenado de tantos formularios, ¿sí? Por eso cada vez son más las instituciones universitarias, organismos de investigación y agencias de financiación que se están adhiriendo al uso de este código en forma unívoca. Este código tiene un origen por allá en el año 2012, ¿sí? Si bien la idea original fue en el 2009, recién en el 2012 aparece como una plataforma en la web con la posibilidad de que los autores, los investigadores se generaran su propio código.
ORCID es una organización sin fines de lucro, no tiene oficinas físicas, pero no por la pandemia, no lo tenía desde antes digamos, de toda esta etapa que estamos viviendo, siempre surgió como una organización totalmente virtual, ¿sí? Y que está dirigida por científicos, es decir, tienen una organización donde la totalidad del personal que trabaja, digamos, para el fomento de ORCID, para el desarrollo, son los propios científicos, es decir, que es una plataforma elaborada por la propia comunidad científica. En este momento tiene más de 1.200 miembros de ORCID. Miembros, cuando hablamos de miembros, hablamos de instituciones que se han asociado y han hecho un convenio con ORCID, aparte de la cantidad de perfiles de ORCID de los investigadores en forma individual, ¿sí? Estos miembros pueden ser editores, universidades, agencias, y lo que hacen es hacer convenios en los cuales en forma automática la institución genera los códigos ORCID de todos sus investigadores y la institución es la que conecta sus proyectos de investigación con los códigos ORCID de sus propios investigadores, entre otras, digamos, ventajas que tiene la asociación institucional como miembro de ORCID. ORCID no es excluyente con otro tipo de identificadores. Un mismo autor puede tener un código de Scopus, puede tener un código Research ID y puede tener un ORCID. No son excluyentes, sino que son interoperables. Y prácticamente este estándar ORCID es un estándar en el mundo científico. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es gratuito y, como dije anteriormente, es elaborado por la propia comunidad científica. Entonces, de allí ha tenido mucha difusión y hoy por hoy, inclusive, está siendo un requisito para muchas revistas cuando el autor quiere publicar en la revista. Si no tiene un código ORCID, su artículo no es aceptado, es uno de los requisitos. La estructura que tiene el código ORCID corresponde a una norma ISO del año 2012, en el mismo año que comenzó su difusión, y en realidad tiene una estructura tomada del código previo que era ISNI. ¿Sí? Si bien el ISNI todavía se sigue usando, han hecho un convenio entre ISNI y ORCID para utilizar este esquema que se representa en 16 dígitos dividido de a 4. ¿Sí? 4 dígitos, guión, 4 dígitos, guión, 4 dígitos y el resto de los números. Este código ORCID se representa como una URL, donde esa URL tiene la dirección del servidor de ORCID, por eso ahí http://orcid.org, esa es la dirección, digamos la base de datos de la organización ORCID, y luego de la barra tenemos el código ORCID. Esa URL nos lleva directamente a la página de ORCID y al perfil con los datos del investigador. Por eso se dice que es accionable, es un código accionable. Y este código, como lo manifestaban en el video, va a ser un código que va a acompañar al investigador desde que se egresa, digamos, de su grado, de ese posgrado, hasta que se jubila, pasando por las distintas instituciones y habiendo viajado, habiendo permanecido en distintos países. El código es el mismo. Lo único que el investigador puede hacer es agregar su breve biografía dentro del perfil con los datos de su historia académica, ¿sí? Pero el código permanece. Como les decía, el código en este momento tiene más de 1.200 instituciones miembros y tiene más de 11 millones de registros de investigadores distribuidos en todo el mundo, ¿sí? Ahí están distinguidos en color celeste y en color verde los que son, digamos, miembros y los que son investigadores. Los celestes son los investigadores y los que están en color verde son los países que tienen instituciones miembros. El ORCID es básicamente un identificador que conecta con bases de datos, conecta con agencias de financiación y
la manera en que podemos generar este código es prácticamente automática, tratando de evitar que el investigador tenga que estar cargando la información de su historia académica. Entonces, cuando generamos este código, automáticamente ORCID nos permite conectar y buscar en otras bases de datos para poder traer nuestra propia producción científica a el perfil de ORCID. Por eso es la idea de interoperable entre los editores de revistas, entre las agencias de financiamiento, entre las propias universidades y el autor mismo que está generando su perfil. ¿Sí? La idea es conectar identificadores unívocos y hacer interoperable la información que está volcada en los distintos sistemas. ORCID permite básicamente beneficios tanto para las instituciones como para los investigadores, ¿sí? Las instituciones pueden, a partir de su código ORCID, dar visibilidad a la producción científica de sus propios investigadores, ¿sí? Puede mantener un vínculo, ya sea pasado, presente o futuro, con los investigadores que han aportado en alguna etapa de la vida institucional, ¿sí? Y a los investigadores les permite, digamos, tener cargado prácticamente en forma automática ese perfil en ORCID, sin necesidad de tener, como dijimos antes, de estar llenando tantos formularios y estar actualizando manualmente el perfil. Entonces, básicamente, podemos decir que el ORCID es una especie de currículum vitae abreviado con la producción científica de los investigadores. Abreviado y accesible en Internet y, si el autor lo define, en forma pública. La interfaz que tiene el código ORCID es muy sencilla. Tiene una primera parte, una breve biografía, que es el propio autor que carga su biografía, que generalmente es un párrafo. Tiene la afiliación institucional del autor, ¿sí? Donde dice empleos, pueden ser empleos presentes o empleos pasados, es decir, toda su historia institucional. Y luego tiene los datos del financiamiento de aquellos proyectos que han sido financiados o han sido avalados. Por favor, los micrófonos. Segundito. Gracias. Entonces, tiene los datos de financiamiento y los datos de las obras. En el ítem de obras, ahí se puede incluir absolutamente todo. Artículos, capítulos de libros, tesis, ponencias, es decir, todo lo que implica la producción científica del investigador. Y en el lado izquierdo está el nombre del investigador, su código ORCID enlazable, digamos con la URL. En este caso, este autor incluyó otras formas de su nombre, seguramente en otro momento ha firmado de diferentes formas, entonces él lo aclara, pero obviamente la forma preferida es la que aparece en grande en verde. Y se puede agregar los enlaces a algún blog o alguna web personal o institucional que ese investigador tenga, y las palabras clave que identifican los campos temáticos en los cuales el investigador se desempeña. ¿Sí? Todos esos datos, cada investigador lo coloca, decide qué información va a colocar, y luego ORCID automáticamente hace el vínculo con otros identificadores que encuentre de ese mismo autor. Por ejemplo, en este caso está haciendo un vínculo con el identificador del Scopus. ¿Sí? Si tuviera otros, también lo hubiera colocado ahí para que la persona que está consultando el perfil de este autor pueda ir a los perfiles o al IDIT, digamos, de las otras formas en que en los otros perfiles de este mismo autor. El autor, al generar el perfil, tiene tres opciones. O lo hace público, ¿sí? Que es la opción recomendada, porque hoy básicamente todo lo que un investigador hace debe ser público. Lo que se hace se comparte, y si se hace público hay más posibilidades de que
puedan encontrar los trabajos de ese autor y puedan citarlos. Pueden hacerlos limitados, los perfiles limitados solamente lo pueden ver las organizaciones de confianza. Ustedes pueden limitar que, no sé, la institución a la que pertenecen o solo la agencia que lo financian como equipo puedan ver los datos, ¿sí? O puede ser totalmente privado, donde ustedes tienen todo su código, pero lo hacen privado, no lo hacen visible y lo dejarán visible solamente cuando ustedes quieran a alguna institución en particular. Por favor, el micrófono. Habría que ver quiénes son las personas porque me parece que no saben que tienen el micrófono abierto. Sí, no sé si tengo manera de silenciar a todos, perdón, pero los voy a silenciar a todos. Ahora ya termino y cuando doy lugar a las preguntas, obviamente ahí pueden activar sus micrófonos. Entonces, les decía, estas son las 3 opciones que ORCID permite para visualizar el perfil o no visualizarlo en el caso que el investigador por alguna razón no quiera hacerlo. Los pasos para registrar el ORCID, si ustedes van a la página oficial del ORCID, son 3 pasos muy simples. Ustedes pueden generarse un código en 10 segundos y después hacer las vinculaciones con las bases de datos para que ORCID busque en las bases de datos y traiga al perfil de ustedes la producción que ustedes tengan publicada. Pero básicamente el registro es muy simple, es crear un registro individual con un usuario, con una contraseña, y una vez que lo creamos y lo hacemos público, ese código de ORCID o esa URL enlazable de ORCID la podemos compartir, ¿sí? El código ORCID, ustedes seguramente lo han visto en muchísimos lugares donde están los nombres de los investigadores. En la firma de los correos electrónicos es muy común poner debajo de la firma y la afiliación institucional el código ORCID. En el currículum vitae del investigador, generalmente en la primera página del currículum vitae. En las redes sociales también muchos investigadores firman con su código ORCID. Lo van a utilizar cuando pidan financiamiento, de acuerdo a las agencias que se los pidan o no. Hoy por hoy cada vez son más las agencias que toman esto como un requisito. También lo van a utilizar al ORCID o lo van a ver en las páginas web de muchos investigadores, como así también en los portales de investigación de las universidades. Y, por supuesto, en los propios artículos o documentos que publican, ¿sí? Este código ORCID, simplemente les traigo algunos ejemplos. Esta es la revista Comunicar, una revista española, digamos, una de las mejores revistas o con mejor impacto en el área de comunicación y educación, donde ellos en sus artículos, cada autor tienen al lado el loguito del código ORCID. Si uno hace clic, puede ir automáticamente a la página web o al perfil de ORCID. Otro caso es la revista Método, una revista de nuestra propia universidad, que ya comenzó, digamos, a solicitar a los autores que publican en la revista el código ORCID, ¿sí? Este es un caso, digamos, también de un autor de nuestra universidad, el doctor Daniel Larda, donde claramente, digamos, podemos vincular el autor con el perfil de su código ORCID. Y este tercer caso que les presento aquí es en el caso de la Universidad de La Rioja, en España. Ellos tienen un portal de investigación, donde en el portal colocan todos los datos de los proyectos de investigación, los departamentos, las agencias que financia, la producción científica de cada investigador, y cuando están en la página institucional, digamos, y el perfil del investigador, tienen también un enlace a el código ORCID para poder visualizar más información sobre este investigador.
Bien, esto es un poco lo que a modo genérico quería compartir con ustedes sobre la importancia, por un lado, de lo que son los identificadores y la importancia de lo que es el código ORCID a nivel personal como investigador y a nivel institucional, ¿sí? Generarse ese código, hay un beneficio mutuo. Esto es simplemente una introducción para que ustedes, quizás muchos de ustedes ya tengan el perfil, otros tendrán que hacerlo. Bueno, en algún momento que podamos estar en instancia presencial podremos hacer algún taller ya de generación del código para que entren, lo generen quienes no lo tengan, pero básicamente creo que con estas indicaciones y estas pequeñas herramientas pueden generarlo y empezar a usarlo en sus contextos académicos y científicos. Así que bueno, quedo abierta a preguntas, consultas que quieran hacer. No sé si hay consultas, veo muchos mensajes en el chat, pero como yo mientras puse no fui leyendo, no sé si... No, Sandra, en este momento, perdón, bueno, agradecerte por supuesto como lo hacíamos al comienzo, en nombre de todos y todas seguramente estamos bien satisfechos por la presentación, realmente muy completa. Hay allí de parte del sistema de bibliotecas de Mariela un par de enlaces, ¿no? El registro de asistencia para el certificado y el enlace para futuras consultas. Pero por supuesto abierto a que si ahora hay alguno que desee consultar algo, alguna de las que estamos aquí presentes, ningún problema. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, adelante, ¿quién habla? Buenas tardes, mi nombre es Genoveva Muchastegui, soy de la carrera de instrumentación quirúrgica, ¿cómo están? Buenas tardes, Quisiera, Genoveva. bueno, muy interesante, muchas gracias, muy interesante, sobre todo para quienes recién empezamos en todo esto de la investigación, y quería comentarles que nosotros hace poquito estamos formando parte de una red de investigación en Colombia, con Colombia, que es latinoamericana, y para ser parte de la red, una de las exigencias o de los requisitos era generar o crear este código ORCID. Ahora, mi pregunta es, después de ver una de las diapositivas donde marcaban con color verde y color azul, distinguía lo que eran miembros y de los que eran usuarios en color azul, me llamó la atención un poco también ver cómo en Argentina no teníamos todavía incorporado eso. ¿Es por algún motivo especial, ya teniendo en cuenta que desde el 2012 se está empezando a usar? ¿Cuál sería, si hay alguna estadística o algún motivo por el cual todavía no estamos avanzando sobre esto? Mira, o por ahí sí, no sé, no tengo la respuesta exacta, te digo lo que yo pienso, puede que esté equivocada quizás. No hay instituciones en Argentina que hayan hecho convenio como miembro de ORCID, porque ser miembro de ORCID hay que pagar una membresía. El código es gratuito, pero el código como hay que desarrollarlo, hay que mantener una plataforma informática, entonces lo gratis tiene costo, entonces la forma en que ORCID como institución, como organización se sostiene económicamente es a partir de las membresías. Entonces, hay países, más que países, instituciones que han hecho, digamos, se han hecho miembros de ORCID, y en el caso de Argentina yo creo que debe ser primero por una cuestión económica, si bien no son costos tan caros, pero son costos al fin, pero más allá de que no sean las instituciones miembros, eso no evita, digamos, de que los investigadores puedan generar en forma personal su código, ¿sí? La UCC no es miembro de ORCID, quizás no lo sea nunca, pero eso no impide que la ORCID pida a sus investigadores que se generen su propio código, ¿sí? Entonces, el uso de ORCID en Argentina se ha difundido más que todo a nivel personal para que los investigadores se generen sus perfiles y no tanto a nivel institucional. No veo ningún inconveniente en que no
las instituciones no terminan siendo miembros. Por ahí tienen otras ventajas, pero el hecho de la visibilidad y el hecho de que el código es gratuito, eso sigue siendo un código muy difundido y que lo podemos seguir difundiendo aún más en las instituciones, aún no siendo miembros. Eso es un poco lo que puedo responderte en base a tu pregunta, ¿sí? Muy clara, muchas gracias. La ventaja que tiene es que cuando la institución es miembro, automáticamente es la institución la que empuja, por decirlo de alguna manera, los datos al ORCID. La institución es la que dice, bueno, tal proyecto de investigación está avalado por esta institución y le informa a ORCID, y ORCID automáticamente pone esos datos en el perfil del autor. Cuando el autor lo hace en forma particular, el autor dice que tiene un proyecto financiado por tal institución y la firma es del autor, es decir, lo dice el autor. Uno quiere creer que no miente, ¿sí? Pero cuando hay membresías institucionales, una de las ventajas es eso, es la institución la que empuja los datos al ORCID, envía los datos al ORCID, entonces hay un ida y vuelta de datos a nivel institucional. Eso entre Sandra, otras cosas de diferencia. Perdón, buenas tardes, Sí. Sandra. Allí a Carla, que te ha planteado una pregunta. Una vez generado el código ORCID, lo hace en el chat, ¿hay que cargar las publicaciones o son cosechadas de alguna manera? Esa es la pregunta. Son cosechadas en el, digo un número mío, ¿no? No lo dice ORCID, pero en el 80% de las veces es cosechada, porque ORCID tiene la manera de rastrear documentos en más de 200 bases de datos aproximadamente. Entonces, cuando ustedes cargan, les dice buscar en PubMed, buscar en el Google Académico, buscar en Dialnet, buscar en Cielo. Entonces, si ustedes publicaron y saben que la revista está en alguna de esas bases de datos, automáticamente se los trae. Entonces, tiene una forma muy automática, y cuando no tienen, porque a lo mejor, qué sé yo, es un artículo de hace 20 años atrás, y ORCID no lo consigue, tiene la manera de cargarlo manualmente. Si ustedes van a publicar, por ejemplo, en una revista que está indexada en Scopus, ustedes no tienen que cargarla en el ORCID. Automáticamente ustedes en su perfil autorizan a Scopus que Scopus le brinde los datos al ORCID. Entonces automáticamente les aparece. Ustedes se olvidan de cargarlo. Hay un convenio entre ORCID y Scopus y automáticamente los datos comienzan a aparecer en el perfil si ustedes lo autorizan. Si ustedes no quieren, ORCID no los va a poner. Sandra, entiendo que Carla va con otra pregunta más. Dice, Sí, ¿cómo siempre no? y cuando hayamos firmado esos documentos con el código ORCID, ¿no? ¿Qué No. pasaría con lo que publicamos previamente? No necesariamente. Busca, porque pueden ustedes haber publicado, no sé, hace 5 años en un artículo, en una revista, y no tenía el ORCID, pero el código, el sistema ORCID les busca en todos los lugares donde encuentra su nombre. Si cuando les trae la información, les trae algún documento que no es de ustedes, ustedes pueden decir rechazar ese documento, ¿sí? A mí me pasa que hay una Sandra Gisela Martín Martínez, ¿sí? Y yo soy Martín, no soy Martínez. Es decir, tiene un doble apellido. Entonces a mí muchas veces me sugiere documentos de esta otra investigadora, pero yo le digo, no, no soy yo, ¿sí? Obviamente que si ustedes publicaron en una revista, por ejemplo, recién les mostraba la revista Comunicar o la revista Método, y tiene ORCID, automáticamente no hay duda que son ustedes, pero si publicaron, que no, es lo que nos pasa a todos, antes de que existiera ORCID pueden tener producción científica, se los va a recuperar, y ustedes ahí, si hay algo que no es de ustedes, bueno, lo sacarán. Voy con otra pregunta, Sandra, de Carla, de Claudia, perdón, y después también está la mano levantada de Alejandro, del querido Alejandro Lozano, que lo estoy viendo en pantalla, me da mucho gusto verlo, por supuesto. Dice allí, en relación a los procesos de acreditación de CONEAU, ¿la institución deberá generar el código ORCID o los investigadores deberían generarlo individualmente? No, nosotros como institución UCC no podemos generar los códigos a los investigadores porque no somos miembros, ¿sí? Entonces, el investigador en forma personal tiene que generar su código ORCID. Si la UCC en algún momento es miembro,
automáticamente los que ya tienen código seguirán teniendo ese código, y los que no tienen tendrán un código generado por la UCC, pero no, la UCC solo puede generar código si es miembro. ¿Mm? Claro. Ahora sí, Ale, si querés, mientras tanto quedan un par de preguntas más en el chat. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Buenas tardes, Sandra. Buenas gracias. ¿Cómo le va, doctor? Excelente sus aportes y conferencias, Sandra. Gracias, gracias. Quisiera, si usted me permite, hacer 2 comentarios cortitos. Sí, cómo no. El primero es que cuando uno entra a la base de... No lo escuchamos, doctor, se silenció su micrófono. Ale, le decía que abajo si usted entra al registro ORCID, abajo de cada artículo le sale la fuente de donde fue tomado el artículo. Exacto. Es decir, que dice si es un metadato, si yo lo cargué personalmente, si fue tomado de Scopus, si fue tomado de qué fuente fue tomado ese artículo. Exacto. Así que uno puede ver, esa búsqueda automática sale perfectamente en la página ORCID. Y con respecto a lo que decía Genoveva, si yo tuviera que pedirle el esfuerzo a la institución, le pido el esfuerzo de DOI, y no el esfuerzo de ORCID, que lo podemos hacer cada uno individualmente. Pero DOI, para la publicación de los artículos y el registro de los artículos institucionales, me parece que es mucho más significativo. No sé cuál es su opinión. Si bien son 2 aspectos diferentes, son 2 aspectos vinculados, digamos, ¿no? Sí, el registro del DOI tiene un costo, no es alto, pero tiene un costo. Cada artículo que se publica con un código DOI, o cada capítulo de libro, un libro, todo, digamos, documento electrónico que uno quiere y asignarle un DOI, tiene un costo. La UCC es miembro de Crossref, y a partir de la membresía de Crossref podemos asignar DOI, pero eso tiene un costo, es mínimo, no es mucho, pero tiene su costo. Cambio, el ORCID es gratuito, ¿sí? Mientras no seamos miembros institucionales, que tiene un costo, cada investigador lo puede hacer. Así que habría que evaluar si en algún momento se justifica que la UCC sea miembro en base a los beneficios que puede recibir. Yo creo que por el momento podemos comenzar incentivando que los investigadores tengan el código y después más adelante poder pensar en una membresía. Pero bueno, esas son cuestiones institucionales que tendrá que decidir la Secretaría de Investigación, la universidad, y bueno, ver realmente si conviene o no conviene, ¿no? Pero mientras tanto, sí, lo que conviene y no cabe duda es que se genere en el código ORCID en forma gratuita. Sandra, bueno, muy buena la respuesta, por supuesto, también la intervención de Alejandro, que dicho sea de paso, es nuestro referente en método, es el alma mater de la revista, así que bienvenido sea el ejemplo aquel que pusiste hace un ratito en la exposición. Sí, claro, busqué un ejemplo de la casa. Nos agradezco que no haya puesto de ejemplo, pero no somos muy ejemplo de muchas cosas, así que... No opino lo mismo, no opino. Dice allí la pregunta... no alcanzo a advertir el nombre de Lorenzo allí, el apellido del profe Lorenzo. Mi pregunta es la siguiente: en el caso de publicaciones de presentaciones a congresos, ¿cómo se cargan en ORCID? Pregunta él. Se cargan en la parte de works, que dice, o trabajos. Ahí uno puede cargarlo, digamos, en forma manual, eligiendo ponencia, no me acuerdo si dice ponencia, presentación a congreso, y uno carga los datos. Y si esas ponencias están publicadas, cuando ustedes, digamos, generan el código, posiblemente ORCID se las recupere. Entonces, ¿ustedes las aceptan o no? Sí, se colocan todas las ponencias a congreso como parte de las obras, ¿sí? ORCID pone obras, entonces en la palabra obras engloba todo tipo de obras, artículos, tesis, patentes, todo. Es bien genérico eso. A propósito de lo que comentabas con tu nombre, Sandra, tu homónima, más el apellido que no tenés, el Martínez, dice allí, nos dice Carla, me pasó eso en academia.edu, me indica que me han citado y no soy yo, sino una persona con el mismo nombre. Bueno, tal vez a Alberto Fernández le pase algo parecido, también nuestro profe, que es homónimo de nuestro presidente. Bueno. Sí, bueno, hay una cuestión que quiero aclarar. Academia.edu no lo tomen como referente de nada.
simplemente como una buena red social académica, pero no es un lugar donde ustedes tengan que estar mirando si lo citaron, no lo citaron. Inclusive a mí todos los días me dicen que me citan un montón, y es mentira, porque seguramente es otra con mi nombre, y no es, las citaciones de Academia Edu no son parámetros de evaluación de los investigadores. Es una red social para compartir, para sociabilizar, digamos, y bajar papers que a lo mejor no conseguimos en otros lugares, pero no es un lugar donde uno pueda ser evaluado por las citas de Academia Edu, ¿sí? Inclusive, si vos querés ver quién te cita, hay que pagar para ver quién te cita, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esos mensajes que todos recibimos de Academia Edu, que la verdad no tienen mucha importancia. Bueno, Sandra, estimo que, no sé si se me está pasando alguna manito levantada, no la estoy viendo en este momento. Sí veo muchísimos rostros de gente a quien aprecio muchísimo también. La veo a Adriana, por supuesto, también allí, Ana María, bueno, de la Facultad de Ciencias Químicas, tanta gente. Guillermo, en fin, bueno, un montón de gente. La verdad, un placer, en serio, somos casi 50, estuvimos llegando a 60 en algún momento. Y bueno, creo que todos ahí mucho lo dicen, agradecidos por la exposición, la claridad, ¿no? La precisión de siempre, Sandra. Y creo que nos motivas mucho porque, como decís, si en 10 segundos se consigue el identificador personal, nos va a venir bárbaro poder intentarlo. Bueno, de hecho en nuestra secretaría prevemos que en la próxima convocatoria, ¿no? Alentar a todos quienes nos animemos a postular con un proyecto, tengamos nuestro propio identificador personal, ¿no? Mucho más después de lo que has dicho aquí en la exposición. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, animarse, el código se genera en 10 segundos y después mucha gente hace cuando tienen, digamos, mucho apuro por publicar, lo generan y después en otro día le cargan los datos o vinculan los datos, ¿sí? Hay millones de tutoriales, inclusive en la propia página de ORCID, en la parte de ayuda, está en español, tienen varios idiomas, pero tiene el español también, así que pueden entrar, buscar las ayudas si tienen dudas. En internet, en YouTube, hay muchísimos tutoriales de cómo generar y vincular, y bueno, y si no tienen los contactos de biblioteca para también acudir a nosotros en el caso que necesiten alguna ayuda cuando estén trabajando con ORCID. Bueno, es un placer, imagínense ver gente de todas las unidades académicas, estoy viendo de medicina, ciencia de la salud, de ciencia agropecuaria, lo veo a Michelle aquí. Bueno, en fin, quiero agradecerle especialmente también a Carolina Vergallo, que también está siempre detrás no detrás, sino junto con nosotros, trabajando para alentar estas iniciativas, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Carolina, en serio. Y bueno, a todos, todas, muy buenas tardes, muchas gracias por estar. Y bueno, los esperamos en el próximo webinar. Gracias a todos. Bueno, chao, chao. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Saludos, buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Saludos, gracias. Luego, buenas tardes.